¿Cuál es la fórmula para crear resultados en tu vida? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, de acuerdo a cuando estés viendo, mejor dicho, este video. Si estás viéndolo en vivo, muy buenos días, y si vas a ver la repetición, bienvenido sea. La invitación de hoy es a que nos vayamos respondiendo, vayamos analizando, estudiando esta pregunta. ¿Cuál es la fórmula para crear resultados? Resultados en tu vida. En general las personas viven una vida en piloto automático. O sea, disculpen que lo diga así de esta manera tan directa, pido perdón si hiero alguna susceptibilidad, pero la mayoría de la población mundial vive una vida en piloto automático. Es decir, reacciona ante las circunstancias de la vida y de acuerdo a las circunstancias que tiene, de acuerdo a lo que le dicen, de acuerdo a lo que le pasa, es lo que hace. ¿Sí? Eso es la mayoría de las personas, inclusive nos pasa a todos aquellos que estamos trabajando en el desarrollo del potencial humano también. Esto no es una cosa que solamente le pasa a la mayoría, también les pasa a aquellas personas que están buscando crear circunstancias a voluntad. Ahora bien, para los que queremos salir del piloto automático, para los que queremos dejar de reaccionar automáticamente, para los que queremos vivir una vida con propósito y sentido, para los que queremos crear circunstancias, para los que queremos generar resultados a conciencia, es decir, crear los resultados que nosotros queremos en la vida, hay una fórmula para poder hacerlo. Una fórmula que no es que la haya inventado yo, es una fórmula que han dejado los grandes filósofos, maestros, pensadores, escritores a lo largo de la historia de la humanidad. No es un autor que dice es esto, pero son muchos los que hablan de estos temas y son justamente temas que son muy interesantes para estudiar, porque si nosotros realmente queremos vivir la vida de nuestros sueños, vamos a llamarlo así, evidentemente necesitamos generar resultados y estos resultados no se generan en piloto automático. Y les voy a explicar el por qué no se generan en piloto automático. Si la vida que estás viviendo hoy no es la que quieres, es decir, la vida que estás viviendo hoy son los resultados que vienen de lo que tú has sido, lo que tú has hecho, lo que tú has generado, lo que tú has causado en algún momento. Esos son resultados. Entonces la vida de hoy es resultados, simplemente. Para poder generar una vida diferente, evidentemente necesitamos, obviamente, salir de víctima, generar una responsabilidad dentro de nosotros, una comprensión, una conciencia que nos permita realmente, valga la redundancia, despertar, darnos cuenta y tomar conciencia de la importancia que tiene la creación a conciencia y a voluntad de las circunstancias que queremos. Para poder lograr eso, creación a conciencia y a voluntad de los resultados que queremos en nuestra vida, para poder crear eso hay una fórmula. Esa fórmula es paradigma más, presten atención si todavía no tomaron algo para anotar, una virome, un lapicero, un lápiz y un papel, los invito a que lo hagan. Después cualquier cosa lo vamos a dejar en los comentarios. La fórmula es la siguiente, es una fórmula muy sencilla, es paradigmas más el sentir, más el pensar, más las acciones, es igual a los resultados. Vamos a repetirla. Paradigmas más sentir, más pensar, más acciones, es igual a los resultados. Fíjate que lo que te estoy diciendo es prácticamente algo del sentido común. En base a los paradigmas, que está relacionado por todo ese conjunto de creencias, juicios, formas de ser, prejuicios, etcétera, 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 que a veces ni siquiera son de nosotros, sino que nos han inculcado en nuestra educación. Los autores dicen en general de los 0 a los 7 años, no importa si hay otro que dice a los 5, a los 6, no importa. Cuando éramos niños nos han inculcado a través de nuestra educación, de lo que nosotros veíamos que hacían nuestros padres, nuestros progenitores o quienes nos han criado, simplemente por modelo copiamos eso y al copiar eso simplemente fuimos creando una personalidad. Esa personalidad se basa en paradigmas, en creencias. Esas creencias ni siquiera son nuestras, esas creencias nos la inculcaron, esas creencias nos la hicieron creer que son nuestras, pero en realidad no son nuestras, no son de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, esos paradigmas, sumado a tu forma de sentir, sumado a tu forma de pensar, sumado a tus acciones, son los que generan los resultados. Esa es una fórmula muy lógica que justamente lo que nos permite es comprender a través del sentido común cómo es que se generan las circunstancias en la vida. Entonces nosotros vamos para atrás, de atrás para adelante, y vemos
que los resultados, vemos que los resultados entonces se generan por las acciones. O sea, primero le dijimos de adelante para atrás, ahora vamos a ir de atrás para adelante. Entonces los resultados están relacionados con las acciones que nosotros tenemos. Y sí, es obvio, los resultados están relacionados con nuestras acciones. Ahora, ¿de dónde vienen nuestras acciones? Bueno, nuestras acciones están relacionadas con nuestra forma de pensar. Está bien, también es lógico. ¿Y de dónde viene nuestra forma de pensar? Bueno, nuestra forma de pensar está muy relacionada con la forma de sentir. El sentir es muy rápido, la emoción es muy rápida. A partir de una emoción dispara un pensamiento, que ese pensamiento dispara algo que decimos y algo que hacemos. Ok, perfecto. ¿Y de dónde viene la forma de sentir? La forma de sentir viene de nuestra forma de ser. Y la forma de ser está basada en nuestras creencias, que todo ese conjunto, ese cúmulo de creencias, prejuicios, opiniones, etcétera, es lo que se llama paradigma, ¿sí? Paradigma. Entonces, para poder crear circunstancias a voluntad, entonces deberíamos comenzar por el principio. Necesitaríamos ver cuáles son nuestros paradigmas, cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestros juicios, cuáles son nuestras opiniones, cuáles son nuestras formas de ver la vida, nuestros puntos de vista, etcétera, etcétera, y ver cuáles nos sirven de esos. Hay muchos que quizás todavía no lo veamos, que no son tan útiles, y hay otros que vemos claramente que nos perjudican o nos limitan. A esos justamente necesitamos transformarlos si es que queremos generar circunstancias a voluntad. Entonces, primero empezar a observar los paradigmas. Una vez que empezamos a observar los paradigmas, evidentemente necesitamos cambiar la forma de pensar, perdón, la forma de sentir. Esa forma de sentir es simplemente comenzamos por ser un poco más conscientes acerca de qué es lo que sentimos acerca de cada cosa. Supongamos que queremos generar resultados a voluntad. Vamos a poner un ejemplo, relacionados con el dinero. Ok, ¿qué siento acerca del dinero? ¿Qué sentía mi papá y mi mamá o quien me crió acerca del dinero? ¿Qué era lo que sentían mis amigos, mis relaciones cercanas cuando era niño acerca del dinero? Etcétera, etcétera, etcétera. Empiezo a analizar a partir de quienes me criaron cuáles son mis sentimientos a partir sobre el dinero. Y después obviamente observo y autoobservo cuáles son esos sentimientos que yo tengo en relación con el dinero. Después viene la forma de pensar, ok, ¿qué es lo que pensaba mi papá? ¿Qué es lo que pensaba mi mamá? ¿Qué es lo que pensaban las personas que me criaron en relación con el dinero? ¿Qué era lo que pensaba mi entorno en relación con el dinero? Y por sobre todo, vayamos a los hechos, a los resultados. Es decir, ¿dónde nací? Nací en una casa donde había mucha abundancia y el dinero, y amaban el dinero, o nací en una casa en donde luchaban constantemente y había mucho esfuerzo en relación con el dinero y había frases como por ejemplo el dinero se gana con mucho esfuerzo. Cuidado con el dinero porque el dinero te trae, te aleja a los amigos. Cuidado porque, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de frases que hoy no vamos a hablar del dinero, sino vamos a hablar justamente de la fórmula para crear resultados. Pero seguramente tú las conoces. Entonces, lo importante es que de todos los pensamientos o formas de pensar que tú veas que se relacionan con el dinero, tomes nota de todo eso o vayas tomando nota, porque esto no es algo que se pueda hacer en un día ni en una hora. En realidad es un proceso de transformación que va a ser tan largo o tan corto como tú decías que sea, y eso va a estar relacionado con el compromiso que tú asumas en la transformación. Es decir, un salto cuántico o simplemente un paso a paso a través del cual nosotros nos vayamos transformando. Entonces, esa forma de pensar, evidentemente, está muy relacionada con los resultados que nosotros tenemos. Y así cada uno de los pasos de la fórmula. Entonces, tomamos los paradigmas, tomamos la forma de sentir, tomamos la forma de pensar, tomamos las acciones, qué es lo que yo hago específicamente en mi día en relación con un tema en particular, tomamos como ejemplo el dinero, y en base a eso entiendo y comprendo, que son dos cosas diferentes, entiendo y comprendo por qué los resultados hoy en mi vida en relación con el dinero son los que son, ¿sí? Entonces, una vez que comprendo, no me pongo en víctima, sino que observo, no le hago un juicio, no digo, ay, ¿por qué tengo que ser? No hago un juicio, ni me autoflagelo, ni me felicito, nada, simplemente observo, nada más que eso, sin juicio, ¿sí? Y observo cuáles son los resultados. Y una vez que observo cuáles son los resultados, una vez que
tomo conciencia acerca de cuáles son los resultados, una vez que me doy cuenta que los resultados están relacionados obviamente con quien yo soy, y que quien yo soy está relacionado con los paradigmas, la forma de sentir, la forma de pensar y las acciones como conjunto, eso forma mi forma de ser, valga la redundancia. Una vez que comprendo esto, entonces me hago las preguntas del millón. ¿Quién requiero ser para lograr los resultados que quiero? ¿Quién requiero ser para lograr los resultados que quiero? Entonces aquí tienes que saber dos cosas y tienes que tenerlas bien en claro o ir clarificándolas. Primero, ¿qué es exactamente lo que quieres? Porque una cosa es saberlo vagamente y otra cosa muy diferente es saberlo específicamente. Si a la pregunta, ¿qué es exactamente lo que quieres?, la persona responde, me gustaría tener mucho dinero. Esa respuesta es muy general y por ende no sirve como para el ejercicio, no sirve para hacer esta práctica. Tiene que ser muy específica. Ok, ¿y qué harías tú con el dinero? Bueno, iría a viajar. Ok, perfecto. ¿A dónde viajarías específicamente? Entonces anotas a dónde viajarías, la ciudad, qué es lo que harías en la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que sabes exactamente qué es lo que quieres, y anotas específicamente qué es lo que quieres, entonces vamos a la otra parte de la pregunta. ¿Quién requiero ser para lograr eso que tanto anhelo? Que ya sé exactamente qué es lo que anhelo. ¿Quién requiero ser? Porque ya vimos que la forma de ser que yo tenía anteriormente, del Juan anterior, por ejemplo, evidentemente me trajo los resultados que hoy tengo. Ahora, si quiero resultados diferentes, necesito ser de una forma distinta. Entonces, ¿quién requiero ser para lograr estos otros resultados que hoy no están hoy no están en mi vida física? No los tengo, no los veo, no los observo. Ok, pero ya existen en el mundo de las posibilidades. ¿Por qué digo que existen en el mundo de las posibilidades? Muy fácil. Porque si tú lo estás creando, si tú lo estás inventando, si tú lo estás imaginando, es porque en el mundo de las posibilidades ya existe eso que tú tanto quieres. Entonces, después viene la pregunta, ok, ¿quién requiero ser para lograr esos resultados que quiero? Entonces, tomas nota y en base a eso empiezas a sacar conclusiones acerca de estas dos preguntas. Estas dos preguntas son muy poderosas, que te invito a hacer la práctica para que veas la toma de conciencia y el despertar que genera, la claridad que te genera el hacer estas dos preguntas. Y en la próxima vamos a ver otro método, otra forma, otra actividad, otra dinámica para poder hacer que estos resultados lleguen más rápido a tu vida. Hay dos formas, básicamente. Una forma es el paso a paso, ¿sí? Una forma es el paso a paso, que es habitualmente lo que nosotros hacemos y es la forma en que nos han enseñado a vivir la vida, el paso a paso. Pero hay otra forma, eso lo vamos a ver en el próximo vivo. Bueno, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ser parte de la comunidad. Si hay alguna pregunta o comentario, déjalo aquí, que con mucho gusto, o mándame un DM, que con mucho gusto lo vamos a estar contestando. Espero que haya sido de mucha utilidad. Vuelvo a decir, cualquier pregunta, no duden en hacerla. Entonces, nuevamente muchas gracias y hasta el próximo video.